Buenas tardes, profesor Hernán. Hoy voy a estar yo y mis compañeros presentándoles lo que tiene que ver con el tema de las integrales dobles sobre regiones generales. En este caso nosotros vamos a explicar dos ejercicios que tienen que ver como tal con las integrales dobles de las regiones. Y también vamos a aplicar un tercer ejercicio que tiene que ver con el área de una región que se encuentra acotada por dos curvas. En todos estos ejercicios vamos a encontrar curvas, a lo cual debemos aplicar lo dado en clase y el conocimiento para identificar cada tipo de región, si es región tipo 1, tipo 2, qué características se pueden ver de estas regiones y ese aspecto. Entonces a continuación les voy a presentar quiénes son los compañeros de trabajo. En este caso tenemos a mi compañera Linda Sepúlveda, tenemos a mi compañero Javier Duarte, a mi compañero Jesús Cárdenas y mi persona, Jan García Palomino. Buenas tardes, profesor Hernán. Mi nombre es Javier Duarte. Hoy les voy a hablar sobre la integral doble de coseno de x más y acotada por la recta y igual a x, x igual a pi y el eje x. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este tipo de integrales es de qué tipo son, si son tipo 1 o son tipo 2. En este caso es fácil evidenciar que en la integral estamos hablando de tipo 1. ¿Esto por qué? Porque nos dan las rectas, las cuales son y igual a x, lo que es una función, ya que y depende de x. Y también nos dan que x es igual a un número real, en este caso pi. Y para la integral de tipo 1, tenemos en cuenta que y va a estar agotada por funciones, en este caso f de x, y x va a estar agotada por números reales, en este caso pi. Ahora tenemos que hallar los límites de integración de estas dos rectas. Pero primero, para hallar estos límites de integración, tenemos que conocer en qué puntos cotan ambas rectas para poder graficar las rectas y tener en cuenta su comportamiento. Entonces, primero que tenemos que hacer es igualar y igual a x y x igual a pi, que en este caso nos da que y es igual a pi, y sabemos que por ahí va a cotar va a haber un punto de corte entre las dos rectas. Ahora igualamos y igual al eje x, que sabemos que como el eje x es y0, entonces tenemos en cuenta el otro punto, que es y0. Y también, como tenemos en cuenta que y igual a x, y tenemos en cuenta que y va a ser igual a 0 porque lo otro con el eje x, entonces tenemos en cuenta que como y igual a x, entonces x va a ser igual a 0. Y una vez hallado los límites de integración, graficamos el comportamiento de estas rectas. Como sabemos que y igual a x va a ser una línea recta a 45 grados de eje x, como sabemos que pi es igual a x o x igual a pi, entonces la línea va a ser una línea completamente constante, una función completamente constante que parte desde el eje x hacia arriba en el punto pi. Bueno, como tenemos estos puntos de corte con el eje, los puntos de corte de estas dos rectas, ya podemos evaluar su límite de integración. Y lo que hacemos primero es hallar una integración de x, que serían de abajo, x que serían de izquierda a derecha, y como tenemos en cuenta, x va a ser 0 y x va a ser 0 de aquí en el punto, por lo cual tenemos en cuenta que este va a ser el límite inferior y x va a ser pi en el lado derecho, lo cual sería el límite superior. Ahora hacemos con y. Y está limitada, ya, como ya dijimos, por 0 en el punto por 0, porque estamos hablando de abajo hacia arriba, que sería el eje x, que nos dicen que corta por el eje x, y por la función y igual a x. Por lo tanto, si y igual a x, entonces está limitada por x. Bueno, una vez conocidos los límites de integración, tenemos que reemplazar en la integral, y como ya dijimos que es una integral tipo 1, pues ya sabemos cómo va, y también tenemos que tener en cuenta que de a es de y por de x. Entonces, lo que hacemos es reemplazar esta función
con los límites de integración que nos han dado. Y también tenemos que tener en cuenta que los límites de integración de adentro siempre va a ser la que tiene la función y el límite de integración de afuera va a ser el que tiene los valores reales. Bueno, ya los límites de integración de la integral doble, ya tocaría repasar en el teorema fundamental de la integral doble y solucionar la integral doble de la diagonal acotada, que sería esta de aquí, integral de 0 a pi y 0 a x de coseno de x más y de y y de x. Tenemos en cuenta que la integral con la función va adentro y la integral con los reales, con los límites de integración reales van afuera. Ahora solucionamos una integral doble normalmente, integral de adentro, que sería integral de 0 a x de coseno de x más y, que integrando nos quedaría seno de x más y reemplazando los valores del límite superior, que sería x, nos queda seno de x más x, y el límite inferior 0 nos queda seno de x menos seno de x. Ahora vamos a la siguiente parte de la integral, que sería integral de 0 a pi de seno de 2x menos seno de x. Esto lo integramos y nos queda menos un medio de coseno de 2x más coseno de x de 0 a pi. Ahora lo que hacemos es reemplazar tu valor del límite superior, que sería menos un medio de coseno de 2pi más un medio de coseno de 0, menos el límite inferior, que sería coseno de pi menos coseno de 0. Bueno, una vez hecho esto, llegamos a que coseno de 2pi es menos un medio por 1 y un medio más un medio por 1 también, lo cual esto se cancela y queda como 0. Ahora vamos acá y tenemos que coseno de pi es menos 1 y el coseno de 0 es 1, pero como está acompañado de un negativo, se suma y queda menos 1, que es igual a menos 2. Y así se soluciona esta integral doble de coseno de x más y por la diagonal acotada de y igual a x igual a pi y de x. Gracias por su atención. Bueno, ahora yo les voy a explicar el ejercicio 2, que es similar al primer ejercicio. En este caso, pues ya tenemos como tal la función que representa como tal la unión y tenemos las curvas que la limitan. Entonces, ¿qué puedo ver yo? Estas son las curvas que lo limitan y están pues en función de y. O sea, esto básicamente se traduce a y es igual a fx. Y entonces esto nos indica en primer lugar que es una región tipo 1. Entonces, ¿qué pasa con que es una región tipo 1? Que esto ya me indica que los límites de integración sobre el eje x tienen que ser números reales y sobre el eje y tienen que ser funciones reales, lo cual me lleva a hacer que el balido que tenemos que hacer con la gráfica sea verticalmente hacia arriba, de abajo hacia arriba. Entonces, bien, lo primero que todo es que tenemos que encontrar los puntos de cortes de las dos funciones. ¿Qué hacemos? Igualamos las dos curvas, las dos funciones de las curvas, de tal forma que nos va a quedar 2 menos x2 es igual a x. Entonces, nosotros pasamos esto a la izquierda, que de forma organizada va a quedar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿nosotros qué podemos analizar? Nosotros podemos factorizar eso, pero antes de factorizar, para simplificar el proceso y no enredarnos, nosotros lo que podemos es hacer un factor común con el signo menos, sacar el signo menos de las variables. Entonces, nosotros vamos a hacer, sacando el signo menos, x al cuadrado queda positivo, x queda positivo
y la constante 2 queda negativo. Entonces, bueno, ya con esto lo puedo pues sacar como tal, puedo factorizar esto, el integral cuadrado perfecto, y esto pues cuando lo factorizamos tenemos que buscar dos números que multiplicados de menos 2 y sumados de 1. Entonces, para este caso, la factorización queda de la siguiente forma: queda más 2 y menos 1. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cuando multiplicamos más 2 por menos 1, esto nos da menos 1. Y si sumamos, más 2 menos 1 nos da 1 positivo, tal como se encuentra dentro. Sin embargo, ahora tenemos que tener en cuenta también el signo negativo que tenemos afuera. Entonces ya nosotros podemos distribuir pues esa factorización hecha y podemos decir que menos, paréntesis, x más 2 es igual a 0. Lo mismo pues acá, pero con menos 1. Entonces ya tenemos esto. ¿Qué podemos hacer? Sencillo, simplemente multiplicamos los signos, o bueno, si los signos los podemos multiplicar así de la manera más explícita para que se pueda entender, que queda menos x menos 2 es igual a 0. Y nosotros podemos pasar este x a la derecha para que sea positivo. Entonces en términos pues quedaría que x es igual a menos 2. Lo mismo acá abajo. Acá abajo podemos hacer lo mismo, menos x más 1, 0, y pues simplemente despejo x igual a 1. Entonces, ya pues aquí tenemos los límites de integración para el eje x. Ahí tenemos los valores del eje x. Entonces, ya yo tengo estos puntos de cortes. ¿Qué puedo hacer para encontrar encontrar un límite de integración en el eje y? Simplemente lo que yo puedo hacer es reemplazar esos puntos que tienen en común las dos funciones en una sola función. Que pues eso va a quedar básicamente, va quedando de la siguiente forma. Vamos a reemplazarlo en x, en y es igual a x. Entonces, tengo que x vale menos 2. Entonces, si x vale menos 2, entonces, pues en el caso de y va a valer menos 2. Y esto me queda una coordenada de menos 2 y menos 2. Son los puntos pues para la gráfica como tal. Lo mismo pues tengo que hacerlo con x es igual a 1. En este caso, como x pues es igual a 1, y también va a ser igual a 1. Entonces aquí también me va a quedar la coordenada 1 y 1. Sin embargo, yo puedo tomar un valor diferente de los puntos de corte para guiar como tal pues los puntos que tienen diferentes para hacer la gráfica, las funciones. Aquí, en este proceso que voy a hacer, si ya necesito de las dos funciones, voy a tomar que x sea igual a 0. En este caso de x es igual a 0. Como y, entonces será igual a x. Esto quiere decir que y también va a ser igual a 0. Y eso pues me da un punto de 0 por 0. Pero si lo hacemos con la función y es igual a 2 menos x al cuadrado, cuando yo reemplazo x es igual a 0, entonces yo voy a tener básicamente que y tiene un valor igual a 2. Y esto en las coordenadas da un valor de 0,2. Entonces ya tengo estos puntos y los puntos pues para ambas funciones donde son los puntos de corte, básicamente las coordenadas de cortes. Entonces ya con esto yo puedo graficar las funciones y hacia guiar los límites de integración del eje y. Bueno, ahora vamos a analizar la gráfica para analizar rápido, explicar y conocer como tal los límites de integración en el eje y. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta los puntos de corte, bueno, las coordenadas de corte de las funciones, que son 1, 2, 1, 2 y 1 y 1. Entonces, teóricamente esto se ve representado en
aquí, entonces, esta es la coordenada 1 con 1, la coordenada menos 2 vendría estando representada acá. Y ahora tengo que buscar pues los puntos que tiene diferente, bueno, donde hay punto de corte, las coordenadas, para pues conocer cómo tiene que ir aplicando las funciones. Entonces, para la función y igual a x es 0 de 0, o sea, el origen. Acá, este es el origen. Y pues para la función cuadrática y igual a 2 menos y que el cuadrado tiene que ser 0.2. ¿Qué vendría siendo, en este caso, acá? Entonces, ya ahí tenemos los puntos ubicados. Pero vamos a utilizar las coordenadas para poder interpretar bien la gráfica. ¿Qué hago yo? Ahora yo trazo como tal las funciones. En el caso de y igual a x, sabemos que es una función. Pues es una función o una ecuación de una recta, entonces en realidad va así, ya, así pues va esta función, ya tiene una pendiente que es igual a 1, así que esta es la función y es igual a x, ¿verdad? Diagonal que corta perfectamente el origen del plano cartesiano. Ahora bien, vamos a graficar la cuadrática que tiene por su forma parabólica. Entonces, ¿qué hago nosotros? ¿Qué hacemos? Si nos fijamos bien por los componentes que tiene y por la forma en que va esta ecuación, tiene una gráfica de esta forma, una parábola. Entonces, esta vendría siendo. Esta parábola vendría siendo la función y igual a 2 menos x al cuadrado. Entonces ya tenemos la función. ¿Qué podemos hacer aquí? El barrido vertical. Porque se trata de una región tipo 1. Entonces, al hacer un barrido vertical de abajo hacia arriba, nos encontramos que primero tocamos la función y igual a x, la función de la recta. Y que luego vamos a tocar, si seguimos arriba, vamos a tocar la ecuación cuadrática. ¿Qué nos indica esto? Sencillamente nos indica que lo que viene siendo el límite de integración en el eje y viene dado por la función x, primero x, o sea, este es el límite inferior, y el límite superior que va a ser 2 menos x al cuadrado. Ya con esto, ya yo puedo plantear como tal lo que vendría siendo mi integral. Ahora vamos a poner la gráfica para tener espacio para la integral. Que bueno, tenemos que organizar sabiendo que como es una región tipo 1, básicamente la integral como está representada así, diferencial de área. Esta diferencial de área, como estamos hablando de la región tipo 1, va a ser igual a dy de x. O sea, tenemos que primero hacer el límite del eje y después la integración, primero la integración en el eje y después la integración en el eje x, para que sea resolvible y más sencillo poder llegar a la respuesta. Entonces, esto básicamente es la integral liberada por menos 2 los límites de integración en el eje x. Y aquí para evitar confusiones, un paréntesis donde está la integral en el eje y. En este caso, dado los límites de esta forma. Y ahora pues aquí tenemos que integrar esta función. Entonces pues, en este caso, esto queda así. De y de x, como tal lo habíamos mencionado acá. Queda así planteada esta integración. Ahora bien, vamos a integrarlo. Tenemos que integrar respecto a la variable y. Entonces, ¿qué pasa? Para este caso, x funciona como una constante para integrar. Entonces, básicamente, si hacemos integración, va a quedarnos
que x va a estar multiplicado por una variable, la variable y pues al hacer pues la integración, aplicar la integración para y, vamos a tener 2y al cuadrado sobre 2. Y bueno, esto pues al final se va a cancelar, así que bueno, no hay necesidad de colocar esta parte, sino sencillamente dejar el y al cuadrado, ¿verdad? Porque los dos están dividiéndose, pues se cancelan. Entonces, la integral el y lo va a quedar de esta forma, este va a ser el resultado integral, y ahora pues tenemos que evaluar esto de los límites establecidos, el límite superior e inferior. Entonces, esto pues cuando lo resolvemos, cuando hacemos eso, nos va a quedar que en este caso vamos a tener aquí vamos a tener pues como si lo empezamos aquí vamos a tener un binomio al cuadrado, entonces toca aplicar pues producto notable y en este caso entonces tendríamos x al cuadrado más x al cuadrado menos x menos, sí, en este caso x al cuadrado porque x por x va a ser x al cuadrado, pero vamos aquí a tener en cuenta los signos. Y en este caso pues si hacemos x al cuadrado, o sea, le damos x al cuadrado nos va a dar también x al cuadrado. ¿Qué vemos acá? Que esto simplemente se cancela, porque son iguales. Así que bueno, simplemente lo que viene siendo la integración, el resultado de esta integración va a estar dado básicamente por 2x menos x3 menos 2 más 4x2 menos x al cuadrado. Entonces, ya aquí obviamente tenemos que tener en cuenta el diferencial también, tener en cuenta ya el diferencial como tal del integral. Ahora pues, ya tenemos resuelta esta parte, podemos resolver este integral, que es sencillamente, y pues, por lo que podemos observar, simplemente hay que aplicar las reglas pues, de la integral, por ejemplo, si tengo una variable, sumar con el exponente y esa suma del exponente con lo que hay en el exponente inicialmente también dividirse. Como lo que hicimos arriba con la que está definida como menos 2y. Entonces, esto básicamente, cuando resolvemos ese integral, nos va a quedar, en este caso, x al cuadrado menos x a la 4 sobre 4 menos 2x más 4 x al cuadrado, no, aquí queda más 4x a la 3 sobre 3 menos x a la 5 sobre 5. Este va a ser el resultado de este integral, ¿verdad? Y pues ya básicamente tenemos que aplicar los límites que ya teníamos. Bueno, entonces como les seguía comentando, ya terminando esta parte, no reemplazar los límites. Y bueno, cuando reemplazamos primero el límite superior, o sea 1, en lo que tenemos el resultado, vamos a tener este valor. Y ese valor se tiene que restar con el resultado que dé esta operación reemplazado ya la variable x con menos 2. Entonces, esto nos va a quedar básicamente esta resta de fracciones, como podemos observar,
Y cuando se analiza o se aparece el de fracciones, vamos a tener el resultado de menos 117 sobre 20, que eso vendría siendo el valor pues, de la integración doble como tal. Bueno, mi nombre es Jesús Carna y les voy a explicar el siguiente ejercicio. Determina el área de la región acotada por las curvas y igual a 4 menos x a 2 y y igual a x más 2. Con esto tenemos que la región es tipo 1 debido a que las variables de y están respecto a una función. Entonces, primero igualamos las dos funciones para hallar los puntos de corte. Entonces tenemos que 4 menos x a la 2 es igual a x menos 2. 4 menos x a la 2 menos x menos 2 es igual a 0. Es igual a menos x a la 2 menos x menos 2 igual a 0. Esto lo factorizamos y nos da menos paréntesis x menos 1 por x menos 2. Lo cual, para que esto nos dé 0, entonces esta x tendría que ser igual a 1 y esta x tendría que ser igual a menos 2. Ya tenemos los puntos de corte. Ahora, esto lo evaluamos en las funciones y bueno, tiene que dar lo mismo. Entonces, y igual a 4 menos x a 2. Si x es igual a 1, entonces tenemos que y es igual a 4 menos 1 a 2, que es igual a 3. Y en y igual a x más 2, tenemos que y es igual a 1 más 2. Si x es igual a 1. Con esto ya tenemos el primer punto que se ha ubicado en la recta. Entonces ahora tomamos un punto arbitrariamente, en este caso va a ser el 0, entonces tenemos que, si x es igual a 0, entonces y igual a 4 menos x a 2 es igual a y igual a 4 menos 0 a 2, que es igual a 4. Y en y igual a x más 2, que y es igual a 0 2. Ahora continúo. Aquí tenemos que este es un punto 3 y este es menos 2, 0. Son puntos de intersección de cada gráfica. Y aquí tomamos el valor de x igual a 0 por cada gráfica para que sea una guía al trazar la función en la gráfica. Bueno, tenemos que uno de los puntos de intersección está ubicado en 1 y menos 3, nosotros lo encontramos aquí. El otro lo tenemos en menos 2, 0, lo ubicamos aquí. Para la función de 4 menos x a la 2 y x igual a 0, tenemos que el punto lo encontramos aquí. Y para y igual a x más 2, el punto lo encontramos aquí. Entonces, trazamos la línea. Y aquí tenemos la función. Tenemos que el área que estamos buscando es la siguiente. Entonces, esta es la área de y igual a x más 2 y esta es y igual a 4 menos x a la 2. Entonces, como esta es la primera integral, este sería el límite inferior y este sería el límite superior. Ya teniendo esto, pasamos a que sí. La integral es igual a entonces, la integral como de x tendríamos que los límites serían entre menos 2 a 1.
x cuadrado menos x más 2. Luego se integra evaluando los límites y nos quedaría la respuesta del ejercicio, que serían 9 medios. Bueno, en este caso, en el ejercicio que realicé, que en este caso fue el ejercicio número 2, yo enfrenté desafíos como identificar el tipo de región que se nos estaba hablando. En este caso, pudimos identificar ese tipo de región gracias a las curvas que rotaban dicha región. Que en este caso, pues como estaban en función de, o sea, estaba y en función de x, nos dimos cuenta que eran regiones tipo, una región tipo 1. Y bueno, otro de los desafíos también fue tener en cuenta algunas normas de la integración. Por ejemplo, en este caso, cuando se integraba x con respecto a la diferencial de y, pues x tomaba un valor constante. Entonces eso también fue uno de los desafíos que, si bien obtuvo gran esfuerzo, pues siempre es bueno estar atento para ese tipo de detalles. Las estrategias que en este caso se utilizaron también, resumidamente, fue hallar el tipo de región y mediante eso realizar las gráficas, hallar los puntos de cortes, reemplazar esos puntos de cortes en una función para saber las coordenadas donde pues en la gráfica iban a estar conectadas las dos funciones, las dos curvas, y tomar un valor distinto de los puntos de cortes de x, pues para así hallar un punto, una coordenada de referencia para cada una de las funciones. Entonces esta fue una de las estrategias que se utilizaron. Ya pues con eso se pudo realizar lo que vendría siendo la gráfica, poder hacer el barrido vertical, que en este caso era de abajo hacia arriba, y pues así pudimos encontrar los límites de integración en el eje Y. Ya en el eje X, pues como había mencionado, o se conseguían esos límites gracias a los puntos de cortes. Y bueno, finalmente centrándolo pues a mi carrera, ingeniería electrónica, las integrales dobles tienen pues, nos permiten identificar, pues por ejemplo, cómo deberíamos ubicar algunos componentes, cómo deberíamos también poner a funcionar los componentes para que nuestro circuito pueda funcionar. Y bueno, ya el funcionamiento del circuito obviamente depende a lo que queramos buscar con el circuito. Sin embargo, esto nos sirve especialmente para el funcionamiento de los circuitos, para adecuar bien los componentes que se vayan a utilizar para el circuito. Eso principalmente. Ya también el mundo de la ingeniería ya tiene otras aplicaciones relacionadas principalmente a las áreas de algunas figuras, que las áreas pues no se pueden calcular de forma tradicional, como pues generalmente se puede hacer con un triángulo, con un círculo o un rectángulo, etc. Entonces pues ya eso vendría siendo los desafíos, ya eso vendría siendo también las estrategias que utilizamos, y finalmente así como una aplicación en mi carrera y pues en el mundo general. La dificultad que tuve al momento de hacer esta actividad fue al momento de realizar el ejercicio, ya que al comienzo me enredaba un poco en el orden de cómo se iba realizando cada uno. Y pues para solucionar esto me apoyé de los videos que nos aportó usted en el grupo de Teams, y pues esto nos sirve a nosotros en la carrera para encontrar áreas de superficies. Buenas, profesor Canales. Hoy vamos a hablar sobre las conclusiones y la precognición que tuvimos al momento de realizar el trabajo. La primera dificultad que tuvimos en la realización del trabajo fue el encontrar algún espacio en el cual nos podamos reunir y grabar el video juntos. Y también, individualmente por mi parte, fue como tal el cálculo de la integral definida por la vía acotada, que tenemos que aplicarla, y fue en GeoGebra. Y también con apoyo de calculadora científica pude realizarla normalmente. Y finalmente, las aplicaciones que puedo tener en el campo de la ingeniería en un contexto muy cercano, que es lo que estamos trabajando, es en la fumigación, que es de relleno de suelos, y tenemos que calcular el área que vamos a rellenar o cortar en este caso. La dificultad que tuve, al igual que mi compañero, fue entender y realizar mi ejercicio, y lo solucioné de manera grupal, lo que hizo que aclarara mis dudas. Y estos conceptos se podrían aplicar en otras materias como lo es estática.